Si observan a su alrededor, verán objetos como botellas, copas o piezas de un motor. ¿Alguna vez se han preguntado cómo podemos calcular el volumen exacto de una botella o un pistón si sus formas no son cilindros perfectos? Hoy vamos a descubrir que estos objetos no son solo formas al azar, sino el resultado de un baile matemático llamado sólidos de revolución. Pero, ¿qué es exactamente un sólido de revolución? Imaginen una región plana como un trozo de papel cortado con una forma específica. Si hacemos girar esa región rápidamente alrededor de una recta, a la cual llamamos eje de revolución o eje de giro, el rastro que dejará en el aire forma un objeto sólido. Es por eso que este concepto es tan común en ingeniería, desde una simple rueda o un disco hasta componentes más complejos como lo son embudos o pistones. Volúmenes de sólidos de revolución. Definición básica. El cálculo de volúmenes de sólidos de revolución es una técnica del cálculo integral que permite encontrar el volumen de un sólido generado al girar una región plana alrededor de un eje. Tenemos conceptos clave. Sólido de revolución. Figura tridimensional obtenida al rotar una curva o región en el plano alrededor de un eje. Método de discos. Se usa cuando el sólido se forma con cortes perpendiculares al eje de rotación. Cada corte es un círculo y el volumen se obtiene sumando infinitos discos. Método de anillos o arandelas. Es similar al de discos, pero se aplica cuando hay un hueco en el centro. Cada corte es un anillo. Método de cascarones cilíndricos. Se utiliza cuando es más sencillo considerar capas cilíndricas en lugar de discos. Idea central: la integral nos permite sumar infinitas secciones muy pequeñas del sólido, ya sean discos, anillos o cascarones, para obtener el volumen total. Métodos y fórmulas. El método de disco circular. Este método consiste en hacer rotar nuestras funciones sobre algún eje para obtener un sólido de revolución que pueda modelarse como la sumatoria de discos. El área transversal del disco será el área de un círculo y al ancho será una derivada. Es importante saber que el eje de rotación, ya que dependiendo de esto, se encuentra o se despeja la ecuación en su funcionamiento de la variable específicamente. La fórmula del volumen de discos es B igual a la variable de A hasta B por pi por la función de x al cuadrado de dx. Se toma el eje de revolución verticalmente, se obtiene una fórmula similar de B igual a la variable de C a D por pi en la función de y al cuadrado de y. En otros métodos está el método de anillo circular. Este método consiste en hallar el volumen de un sólido genera- generado al girar una región, en este caso R, que se encuentra entre dos curvas. Si la región que giramos para formar un sólido no toca o no cruza el eje de rotación, el sólido generado tendrá un hueco o agujero. Las secciones transversales, que también son perpendiculares al eje de rotación, son arandelas en lugar de discos. Es por esto el nombre del método. La fórmula sería de B igual a la variable de A hasta B por pi en la función de x al cuadrado menos g por x al cuadrado de dx. Y en otro método sería el método de la corteza cilíndrica. Es un método de cálculo integral que nos permite evaluar volúmenes de sólidos de revolución. En ciertas situaciones, el único método variable. El método de las secciones transversales no siempre es fácil de aplicar y a veces no puede aplicarse en absoluto. El volumen del sólido de revolución se genera al hacer girar alrededor del eje y la región que está comprendida entre la curva. En este caso, y igual a
la función fx con fx mayor a, menor a cero, el eje x y las rectas verticales x igual a y x igual a b, donde x es mayor mayor a b, está dado por la integral. Una de las fórmulas es b igual a la variable de a hasta b, 2 por pi x con la función x de x. Método de casquillo cilíndrico. Cuando gira alrededor del eje x, la fórmula es b igual a la variable de a hasta b, de 2 por pi x en la función x de x. Cuando gira alrededor del eje, en este caso es y, la fórmula sería b igual a la variable de c hasta d, 2 por pi y en la función de y. Ejemplos prácticos. En este problema debemos calcular el volumen del sólido obtenido al girar la región determinada por las curvas y igual a x cúbica y y igual a x, con x siendo igual o mayor a 0, alrededor del eje x. Primero, graficamos ambas curvas y observamos que hay dos regiones, pero como la condición es x igual o mayor a 0, trabajamos solo con la parte positiva. Al girar esta región alrededor del eje x, obtenemos un sólido. Para calcular el volumen, extraemos una sección transversal y usamos la fórmula del área de una arandela, donde área es igual a pi por radio grande al cuadrado menos pi por radio chico al cuadrado. En el plano 2D vemos que el radio exterior es igual a x y el radio interior es igual a x cúbica. Por lo tanto, el área es igual a pi por x al cuadrado menos pi por x cúbica al cuadrado, siendo esto igual a pi por x al cuadrado menos x a la sexta. Desde la gráfica se puede observar que se limita desde 0 hasta 1. Con esta información podemos obtener el volumen con la integral de la fórmula. Al resolver la integral, vemos que el pi, al ser una constante, sale de la integral. Sacamos la integral de x al cubo, es x al cubo sobre 3, y la integral de x a la 6 es x a la 7 sobre 7, y se evalúa desde 0 hasta 1, donde 1 sustituye todas las x y después le restamos la función evaluada en 0, que al hacer la resta nos queda igual a pi por un tercio menos un séptimo menos 0, que al hacer la resta de fracciones nos queda que el volumen de la figura es igual a 4pi sobre 21 unidades cúbicas. Como siguiente ejemplo, se nos da el ejemplo de calcular el volumen de y igual a in de x, y igual a 1, y igual a 2 y x igual a 0. En esta se nos muestra primero el y igual a in de x, que es la línea que está trazada en color rojo. De aquí x igual a 0, que es la que está en color rojo. De aquí y igual a 1, que es la que está en color azul. Y y igual a 2, que es la que está en color gris. De aquí ahora se nos muestra cómo es la fórmula con la integral de y, que quedaría de la siguiente manera. De aquí tenemos que sacar el radio para después dividir la figura en círculos o los discos que se utilizarán en el eje de las x marcando el ancho. De aquí, para sacar el radio, precisamente el radio sería in de x, pero lo tendremos que derivar para poder tener e sobre el que. Ya de aquí la fórmula para obtener el área quedaría como a pi por e sobre y a la segunda potencia. Y ya para seguir reemplazamos los datos de la fórmula y sacamos la integral. Aquí reemplazamos, aquí está la fórmula, reemplazamos los datos, queda b igual a 2, 1, pi
E sobre Y a la 2 de Y. De aquí seguimos reemplazando, queda pi 2, 1, E a la 2 sobre y de Y. De aquí seguimos con el procedimiento que nos queda pi 1 medio E a la 4 menos 1 medio de E a la 2, para que al final nos quede como pi a la 2, entre paréntesis E a la 4 menos E a la 2, y como resultado nos da 74.1558 unidades cúbicas. A continuación tenemos las aplicaciones del cálculo de volumen de sólidos en la vida cotidiana. Nos dice que el cálculo de volumen de sólidos se utiliza para determinar con precisión el volumen de objetos redondeados o simétricos que no tienen una forma geométrica simple, como un cilindro o un prisma. Así es, esto es importante ya que nos permite medir espacios, calcular capacidades, resolviendo problemas relacionados con el uso del espacio, a lo mejor en nuestra vida cotidiana o en el trabajo, por ejemplo. Aquí tenemos algunas aplicaciones reales de esta técnica. Nos dice que nos puede servir para determinar la capacidad real de recipientes con formas curvas o no uniformes, calcular cuánta cantidad de material se necesita para fabricar objetos con forma redondeada, optimizar el uso de recursos reduciendo desperdicio en productos moldeados, estimar el peso de objetos cuando se conoce el material del que están hechos, diseñar envases y contenedores eficientes, equilibrando capacidad y ahorro de material. Aquí también podemos ver dos imágenes. Tenemos la de una alberca, la cual podemos ver que no es una figura básica, por lo que es necesario recurrir a esta técnica para calcular su capacidad. Tenemos la otra imagen, la de un sólido de revolución, el cual se forma cuando una curva gira alrededor de un eje. Al girar se crea un objeto tridimensional, como lo podemos ver aquí, y con integrales podemos calcular su volumen exacto. En términos generales, nos podemos dar cuenta que esta técnica se usa cuando se necesita calcular con precisión el volumen de figuras que no tienen una forma geométrica simple. A mí me tocó hablar sobre las aplicaciones reales en problemas cotidianos o profesionales. En la vida profesional, el cálculo de volúmenes de sólidos de revolución se utiliza para diseñar y dimensionar piezas industriales, como simetría axial, calcular la cantidad exacta de material necesaria para fabricar componentes, determinar masa, peso a partir de volumen y la densidad del material, estimar capacidades de almacenamiento en tanques de depósitos, contenedores, optimizar costos de producción reduciendo desperdicio de materia prima, analizar propiedades físicas como centro de masa y momento de inercia, moldear estructuras o componentes biomédicos con geometría curva, realizar simulaciones técnicas en ingeniería, arquitectura y diseño industrial. En términos generales, se emplea para transformar una forma geométrica definida matemáticamente en datos cuantitativos necesarios para tomar decisiones técnicas, económicas y estructurales. Áreas en las que se puede aplicar serían ingeniería mecánica y diseño industrial, ya que se utiliza para calcular volúmenes de piezas mecánicas como ejes, poleas, engranajes, válvulas y componentes de motores que tienen formas generadas por revolución de una curva alrededor de un eje. También la ingeniería civil y arquitectura se utiliza en el diseño de estructuras con secciones circulares o de revolución, como tuberías, tanques de almacenamiento, torres cúpulas y elementos de infraestructura hidráulica. Ingeniería química y procesos. Esa se utiliza para calcular el volumen de reactores, tanques de mezcla, columnas de destilación y otros equipos que tienen geometrías de revolución.